Bendiciones del Señor para su vida en esta hora. Le damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de volvernos a encontrar con el propósito de seguir escudriñando la palabra del Señor. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, Zacatepeques. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte, pero antes de seguir, queremos poner en las manos del Señor para que Él nos guíe en el estudio que hoy nos va a ocupar. Acompáñeme y oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos das la vida y tu compañía nunca nos ha hecho falta, Padre Santo. Alabamos y bendecimos tu nombre porque nos permite nuevamente encontrarnos, Señor, con un grupo de hermanos, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Y pedimos, suplicamos, Señor, que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas en esta hora, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, entender lo que ella, Señor, nos tiene que decir esta hora. Y por supuesto, Padre, que tú nos puedas ayudar al momento de que lo pongamos en el terreno de la práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hemos estado en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Y hoy nos va a ocupar el verso 7 y el verso 8. La semana pasada nuestros hermanos pastores estuvieron hablando en relación a la oración, ¿verdad? Y pues nuestros hermanos nos hablaron de una oración ostentosa, nos estuvieron hablando también de una oración en secreto, ¿verdad? Y el desafío que hay al momento de orar, ¿verdad? Lo que tenía que ver en cuanto a la oración en secreto. Y hoy pues nos vamos a centrar siempre en el tema de la oración, pero hoy hablaremos del peligro de la palabrería, ¿verdad? Ese peligro que a veces corremos, ¿no? Al momento de orar. Considero yo que cuando tenemos el privilegio de orar en público, ¿verdad? Es donde somos tentados a rebasar esa línea tan delgada de tener el cuidado de lo que hablamos cuando venimos ante Dios o pasarnos, ¿verdad? De eso hablaremos y estaremos en los versículos 7 y 8 que dicen de la siguiente manera: y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis, dice allí en la palabra del Señor de Mateo 6, 7 y 8. El verso 7 nos va a hablar entonces de repeticiones sin sentido, ¿verdad? Diríamos entonces, hermanos, que si la ostentación en la oración es característica de los hipócritas judíos, la verbosidad repetitiva es propia de los gentiles. Dice Jesús: no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles. El Señor sabía, mis hermanos, que estos no eran los únicos que practicaban el amontonamiento de palabras en sus oraciones, porque en otras ocasiones acusó también a los escribas, ¿verdad?, de hacer lo mismo, porque las apariencias hacen largas, por las apariencias hacen largas oraciones, dijo el Señor allá en Marcos 12:40 y Lucas 20:47, acusando a los escribas de hacer oraciones largas, ¿verdad? O como lo dice, ¿verdad? Por apariencia, hacían unas oraciones muy extensas, ¿verdad? Ahora, esto nos debe hacer reflexionar, mis hermanos, porque era lo que le decía: cuando nosotros oramos en la congregación o en un grupo determinado, somos muy tentados a tener una oración muy extensa, muy larga, porque tenemos de repente o a veces tenemos ese sentir de que si oro muy poco, ¿qué dirán, verdad? Y empezamos a extender y extender y extender la oración. Yo he tenido la oportunidad de estar con algunos y cuando se les mire, ore por los alimentos, y oran 5 o 10 minutos y solo deben orar por los alimentos. Pero muchas veces se hace por eso, ¿verdad? ¿Por qué van a decir si oro muy poquito? Y no estamos con aquello de llegar ante Dios y que esa oración pues sea obviamente escuchada por Él. Ahora,
Le decía que eso dijo el Señor acusando a los escribas en Marcos 12:40 y Lucas 20:47. Si ahora hace referencia a los gentiles, el Señor Jesús hace referencia ahora a los gentiles, es con la finalidad de provocar a sus oyentes judíos. Esa es la intención del Señor cuando Él menciona a los gentiles, provocarlos a ellos. ¿Por qué? Porque los judíos, consideraban que la palabrería, la abundancia de palabras, la oración larga, o la verborrea, como diría alguien, ¿verdad? Como era un sinónimo de una gran piedad de oración. Es decir, era sinónimo de que este hombre o esta mujer sí ora, ¿verdad? Aunque de repente no, ¿verdad? Entonces el Señor hace mención de ellos, de los gentiles, por esa razón. Jesús dice que es más propia del mundo pagano. Es lo que les está diciendo el Señor cuando dice los gentiles. Está diciendo, miren, esas repetitivas oraciones, su palabrería extensa, no es otra característica más que de la gente pagana, la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Y tenemos un buen ejemplo en la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos enseña esa tendencia, ¿verdad? Cuando vemos la oración que encontramos en el caso de los sacerdotes de Baal en el Carmelo. Vea y note lo que dice allá en el primer libro de Reyes 18, 26 al 29. Ahí la palabra del Señor nos narra esa historia de los profetas de Baal. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Y gritaban a grandes voces y se zanjaban según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Ahora, quiero compartirle algo hablando de la verborrea, de la palabrería al momento de orar, y que el Señor eso es lo que está advirtiendo, está poniendo así, cuidado, eso no lo hagan, ¿verdad? Hablando de ese tema, ¿verdad? El Rabí Leví dijo, quien es largo en la oración es escuchado, dijo él. Otro dicho dice, cuando los justos hacen su oración larga, su oración se escucha. Una famosa oración judía comenzaba de la siguiente manera, bendito, alabado, decía, y glorificado, exaltado y honrado, magnificado y elogiado sea el nombre del Santísimo. Oiga usted eso. Cuando yo veo este tipo de oración judía y que comenzaba así, ¿verdad? Bendito, alabado, glorificado, exaltado, honrado, modificado y elogiado sea el nombre del Altísimo, hermano, me hizo pensar mucho, créame, en nosotros, que a veces nosotros usamos palabrotas, diría un hermano en un momento que yo lo escuchaba, unas palabrotas caras, ¿no? Y que a veces ni nosotros mismos las entendemos. Pero, ¿por qué las usamos? Las usamos por esa tentación que hay cuando oramos ante un grupo, ¿verdad? Queremos que nos escuchen, ¡ala! ¡Qué poder cuando Él ora!, ¿no? No, el Señor dice, no, eso no hay que hacerlo, eso no es necesario, porque como leímos en el versículo, ¿verdad? Él ya sabe qué cosas nosotros necesitamos, ¿verdad? Así que entonces, la repetición interminable de una misma frase o serie de frases, en este caso, oh Baal, respóndenos. ¿Cuántas veces repitieron los profetas de Baal estas frases, verdad? Diríamos entonces que tienen un efecto hipnótico que pasa por ser espiritual, ya que hace que la gente entre en un estado de éxtasis. Es decir, la oración repetitiva lo único que provoca es eso, ¿verdad? Que la gente empiece a tener ciertos éxtasis, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y eso es lo que el Señor está tratando de cuidar acá y de que no se haga. Pero dice Cristo, tales palabrerías no captan la atención de Dios, más bien le cansan y le ofenden. Busque allí en su Biblia Malaquías 2:17 y pueda leerlo usted ahí en casa, mi hermano.
Sin embargo, el problema, mis hermanos, no es la larga duración de la oración en sí, ni el hecho de repetir más de una vez la misma petición. Escuche esto. El Señor acá no está prohibiendo del que usted pueda orar como Él lo hizo en Getsemaní, ¿verdad? Porque entonces diríamos que si Él está prohibiendo eso, Él estaría negando. Recuerda que cuando fue a Getsemaní se llevó a algunos de sus discípulos y cuando regresó a ellos los vio durmiendo y les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces Él estaría contradiciendo eso. Entonces Él no es eso lo que está hablando. Él está hablando de eso, ¿verdad? Esas palabras que usamos y hacemos tan extensa una oración que no es necesaria hacerla tan extensa, mi hermano, y que la única intención que hay en el corazón es aparentar ante un grupo de personas que sí oramos, ¿verdad? Aunque nosotros por dentro sabemos que quizá ahí no oramos, ¿verdad? Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Entonces no olvide, el problema no es la larga duración que tenga una oración, ni el hecho de repetir más de una vez la misma petición, sino la motivación que puede haber detrás de nuestras repeticiones y la idea equivocada de que Dios nos escuchará en razón de nuestra palabrería, ¿verdad? Ese es el punto acá. Creer que Dios nos va a escuchar. O, dicho de otra manera, mis hermanos, de veras es necesario decirlo, pero algunos tienen el concepto o creen que entre más griten, el Señor les va a escuchar. No, no, no. Recuérdese que, vea, acá el Señor lo está hablando, mis hermanos. Bueno, tampoco le estamos diciendo a usted que no lo haga, pero hermano, recuerde, el punto acá es la motivación. La motivación. Si oro delante del Señor y oro a voz en cuello, pero mi motivación es simple y sencillamente llegar ante el Señor a través de la oración y que Él escuche mi oración, no hay problema. Pero si yo vengo ante el Señor y vengo porque según yo, entre más alce la voz Él me escuche, ese es un error. Esa es una equivocación. Es lo que acá el Señor está diciendo. Le vuelvo y le digo, si Jesús hubiera querido decir que no debemos repetir nunca la misma oración, ¿cómo es que Él mismo, como le dije hace un rato, oró intensamente en Getsemaní? ¿Cómo fue que Él lo hizo? ¿Verdad? De hecho, estaría negando la intercesión de Esdras, la bendición de los levitas y muchos otros salmos más, mis hermanos. Entonces, Él no está hablando de una oración, de un tiempo de oración extenso. No está hablando de que usted repita su oración vez tras vez, las veces que pueda. No. Él está hablando de esa palabrería que no tiene ningún sentido usarla y creer que por esa palabrería Él nos va a usar, que era lo que creían los escribas y fariseos, ¿verdad? Ellos creían que por eso ellos serían escuchados. El problema, mis hermanos, es hablar por hablar, amontonar palabras con la sola finalidad de impresionar a Dios. La pregunta es, ¿podemos impresionar a Dios? ¿Estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo? No, de ninguna manera podemos impresionarlo. O a los demás. Yo creo que a la gente sí, quizás seguramente la podemos impresionar, ¿verdad? Pero a Dios no. O de convencernos a nosotros mismos de nuestra espiritualidad. Ahora, hablando de esto, es oportuno que leamos Eclesiastés 5, 1 y 2. Note lo que dice Eclesiastés 5, 1 y 2. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mire qué interesante, ¿verdad? Qué interesante contraste lo que nos da Eclesiastés, ¿verdad? En cuanto a hacer largas oraciones, ¿verdad? Largas repeticiones. Así que vea, repetir y repetir oraciones, mis hermanos, y pensando que en cuanto más larga o ruidosa sea una oración, mayor será la posibilidad de que tenga el éxito o el Señor la reciba.
realmente es una equivocación. ¿Cómo que si la aceptación o la aceptabilidad de nuestras oraciones dependiera del número de palabras que usamos o del número de oraciones que disparamos, mis hermanos? No, eso no tiene nada que ver con Dios, mis hermanos. Recuerde, vuelvo y le digo, estamos en el Sermón del Monte, el Señor se encuentra dándole palabras a sus discípulos y a los oyentes, confrontando de alguna manera también aquellas falsas creencias, ¿verdad?, en cuanto a la oración que los judíos venían practicando de años, ¿verdad? Y el Señor entonces ahora viene y les dice, no, eso no es verdad, eso no es cierto, no es necesario eso, ¿verdad? Así que entonces, para esta clase de personas, la oración se vuelve terriblemente rutinaria. Es decir, para los que creen eso, mis hermanos, la oración es una simple rutina, a veces hasta aburrido, pesado. Bueno, lo hago porque lo debo hacer, y cuando pues se paran, ¿no?, lo que hacen es eso. Era lo que hacían los escribas, ¿verdad? Ellos amaban el orar en público y hacer largas oraciones, dice la Escritura, mis hermanos. Así que entonces no se olvide, es una rutina. El carácter repetitivo de las oraciones de algunas personas llega a tal extremo que no prestan atención alguna al contenido de lo que se está diciendo. O sea, es tan extenso, tan pesado, que ya no se piensa en eso. Ahora, pensando en eso, mis hermanos, las religiones realmente tienen esa clase de oraciones. Podemos mencionar algunas, pero no lo vamos a hacer para no herir a más de uno, ¿verdad? Pero hay religiones que tienen ese tipo de oraciones creyendo eso, ¿no? Que por esa repetición y repetición que ni se entiende ya, ni atención, Dios les va a escuchar. Eso no es lo que Cristo, ¿verdad?, enseña. Él está previniendo eso. Lo que Cristo está denunciando es la repetición vana, mis hermanos. No la repetición de las mismas ideas cuando éstas son expresadas con autenticidad y honestidad delante de Dios. Como lo que pasó con aquellos dos que vinieron delante de Dios, ¿verdad? ¿Recuerda usted al fariseo? Creo que era un publicano. Uno dijo, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, yo lo único que necesito es tu gracia, soy un pecador, es lo único que necesito. Mientras el otro vino y empezó a hablar un montón de cosas, verborrea diríamos, ¿verdad? Empezó a decir, Señor, gracias, yo no soy como aquel. Yo no soy un ladrón, yo diezmo esto, yo diezmo aquí, yo hago allá. Pura palabrería, mis hermanos. Y no hubo una situación que a Dios honrara. Ante toda esa palabrería, no hubo nada que Dios escuchara. Dios rechazó toda esa oración. Por eso la palabra de Dios dice ahí que el que regresó bendecido fue aquel que dijo simple y sencillamente, Señor, necesito tu gracia, perdóname, soy un pecador. Él regresó perdonado y el otro no fue escuchado. Entonces, ese es el cuidado. Eso es lo que Cristo está anunciando, es eso, la repetición vana. No la repetición de las mismas ideas cuando estas son expresadas con autenticidad y honestidad de corazón, mis hermanos. Pasa exactamente lo mismo, mis hermanos, en el matrimonio. Pensemos en el matrimonio. El esposo no puede pensar siempre en una nueva manera original de decirle a su esposa, te quiero, ¿verdad? No está pensando él en, ay, ¿y ahora cómo le hago, verdad? No. ¿Por qué? Porque la esposa sabe distinguir con facilidad cuando estas palabras son una mera repetición mecánica y cuando corresponden a un sentimiento verdadero. Vaya, mire. O sea, en la relación matrimonial pasa también, ¿verdad? El esposo, te quiero, te amo, la expresión que usted quiera, no puede andar buscando el esposo ahí, qué estrategia uso hoy, ¿no? Porque la esposa va a detectar de manera muy fácil cuando esas palabras salen de un corazón honesto, sincero, ¿verdad?, auténtico, y cuando solo salen de la boca, o como diría el Señor, de diente a labio, ¿no? Entonces, hermano, ese es el punto que está tratando el Señor acá, ¿verdad? La repetición rutinaria es una de las características de las religiones del mundo. En vez de ser la gloriosa expresión íntima de una auténtica comunión con el Padre,
la oración se convierte entonces en un pesado deber religioso. Note pues, mi hermano, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado y nos hemos detenido en el verso 7 y 8 de Mateo 6. Esas repeticiones sin sentido, no las use. Si a usted Dios le da el privilegio de poder orar ante un grupo o ante su congregación, use un corazón honesto, sincero y auténtico. Eso es lo que Dios quiere. No palabras que la gente vaya a decir, wow, qué palabra, porque no nos va a servir de nada. No, Dios quiere un corazón auténtico, mi hermano. Eso es lo que Él quiere. Así que si usted de aquellos también, porque está la otra parte, que, ay no, no quiero orar porque ¿qué voy a decir? ¿Qué van a decir los hermanos de cómo yo oro? No es que digan los hermanos de cómo usted ora, es cómo está su corazón para llegar delante de Dios. Ese es el desafío para nosotros en esta hora. Pero, por supuesto, hay mucho que hablar, pero para ello voy a dejar el tiempo a mi hermano Vicente, ya que él nos va a ayudar para poder seguir ampliando la información de lo que tiene que ver con el tema de la oración. Que Dios siga bendiciendo su vida. Ahora le voy a hacer el tiempo a mi hermano Vicente. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos al hacer uso de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 6 y su versículos 7 y 8, en la primera parte, nuestro hermano Pastor Eddie nos habló de un no a las repeticiones sin sentido en la oración. Y en el versículo 8 tenemos la razón, hermanos. Dice, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. En contraste con los paganos, los discípulos deben orar con sencillez, sabiendo que Dios es su Padre amante que desea escuchar sus peticiones y conoce sobradamente cuáles son sus necesidades. No es un Dios recalcitrante cuya buena disposición debe ser conquistada por medio de la abnegación religiosa, ni un Dios ignorante que necesite ser persuadido con largas oraciones y argumentos elocuentes, ni un Dios distraído cuya atención haya de ser ganada por medio de una repetición persistente. La oración no sirve para ganarnos su afecto, ni su atención, ni su entendimiento de las cosas. Él es un Dios omnisciente que conoce nuestras necesidades antes de que se las presentamos, y el Padre cariñoso que desea nuestro bien en todo. No hay palabras que podamos amontonar para decirle algo que no sabe de antemano, ni argumentos que puedan moverle a sentimientos que no tienen la finalidad de la oración para hacerle cambiar su opinión, sino la de expresarle nuestra confianza en Él y nuestra fe en su divina y sabia providencia. No debéis acercaros vosotros a vuestro Padre con la idea de que está falto de información, de que ignora vuestras necesidades y tenéis que explicarle detalladamente vuestra situación para que la entienda. Por el contrario, aún antes que comencéis a orar, vuestro Padre ya conoce vuestra necesidad. Igual que el niño acude a su padre para contarles
su vida precisamente porque sabe que ellos le entienden. Acudimos a nuestro Padre Celestial para exponerle nuestras necesidades porque sabemos que las conoce. Le pedimos su ayuda no por temer de otra manera no nos la dé, sino justo por la razón contraria, porque sabemos que su disposición es la de dárnosla si le pedimos. Acudimos no para lograr que Dios adapte su voluntad a la nuestra, sino para asegurar que la nuestra está en sintonía con la suya. Derramamos nuestro corazón delante de Él, no por creer que desconoce nuestra condición, sino porque el compartir sentimientos y pensamientos es propia de toda relación personal importante y nos proporciona mucho consuelo. Le exponemos los detalles de nuestra vida no para proporcionarle más información, sino para disfrutar de la comunión con Él. Cristo, pues, no está condenando el hecho en sí de utilizar la oración para contar en detalle situaciones personales ni para derramar nuestro corazón ante Dios, sino el hecho de hacerlo pensando que Él sea ignorante o diferente, de aquí a poco Él mismo expondrá la importancia de pedir para que se nos dé. Dice San Mateo 7, 7, 8, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Le pedimos a Dios, le exponemos nuestros dolores, nuestras alegrías, le confesamos nuestros pecados, porque es propia de toda relación sana practicar esta clase de comunicación y porque Dios mismo en su sabiduría soberana ha determinado que ciertos dones sean concedidos solo en respuesta a la petición de fe. Tenemos una serie de textos que quiero dejarlos para el final y dice, pero nunca debemos hacerlo por creer que Él desconoce nuestras situaciones o que tiene un corazón que no está dispuesto y a sencilla y humilde y le exponemos nuestras necesidades, no porque Él esté tan distante de nosotros que no las percibe, sino precisamente porque está cerca. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, dice en Hebreos 4, 15, 16, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Los paganos repiten vez tras vez las mismas oraciones porque creen que de otra manera sus dioses no estarán adecuadamente informados, amontonan palabras para captar su atención y para apaciguar su mal humor, oran con espíritu de terror y con desconfianza. Los discípulos no deben hacerse semejantes a ellos porque su Dios es el Padre Celestial. En San Lucas capítulo 11 y versículo 1, uno de sus discípulos del Señor Jesús le dice, Señor, enséñanos a orar. Esto es lo que necesitamos. En San Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. El versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En San Juan 15:7, si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En 1 de Juan 3:22, solo que tengamos confianza, mis hermanos. El versículo 23, que creamos en Él. 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Damos gracias al Señor que estos dos versículos hayamos aprendido algo. Primero, no vanas repeticiones. Dos, la sencilla razón porque el Padre ya sabe de nuestras necesidades. Les dejamos esto, hermanos, para que hagamos como el discípulo: Señor, enséñanos a orar. Vamos a finalizar dando gracias a Dios por esta enseñanza y que nos ayude a todos. Oramos. Nuestro Señor y Padre, muchas gracias por la bendición de tu palabra. Como dijera el discípulo, Señor, enséñanos a orar. Danos la confianza, la seguridad, la certeza que tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos, deseando de ti lo mejor, Señor, para cada uno de tus hijos y para nosotros también. Permita que siempre estemos con buena voluntad para aprender de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, el mediador entre ti y nosotros. Amén y amén. Hermanos, recordamos que somos Eclesía para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Les agradecemos su sintonía y les deseamos bendiciones de Dios, mis hermanos. Hasta la próxima.